Les doy la bienvenida a esta exploración de nuestras creaciones más complejas, nuestras ciudades. Las ciudades, extensas y siempre cambiantes, son más que simples colecciones de edificios y calles. Son testimonios vivos de la ambición humana, las estructuras sociales y nuestra búsqueda constante de comunidad y progreso. Representan la manifestación física de nuestros sueños colectivos y, a veces, de nuestros desafíos, reflejan el baile complicado entre la naturaleza y el diseño humano, entre los deseos individuales y las necesidades de la comunidad. Es aquí, dentro de estos paisajes urbanos vibrantes, a veces caóticos, donde la historia de la civilización humana continúa desarrollándose. A lo largo de la historia, la planificación urbana ha asumido distintas formas. En este video, exploraremos 3 enfoques clásicos que han dejado una huella significativa en el desarrollo de nuestras ciudades. Viajaremos a través del tiempo, observando cómo pensadores con visión de futuro y los cambios sociales han moldeado la esencia misma de los lugares que llamamos hogar. Desde visiones soñadas de una vida en armonía, hasta las duras realidades del poder industrial y las audaces afirmaciones de los ideales modernistas, cada enfoque ofrece una manera única de entender nuestro pasado urbano y, quizás, de navegar mejor nuestro futuro urbano. Estas no son simplemente teorías abstractas guardadas en libros viejos. Son principios que han quedado grabados en el cemento, el acero y los espacios verdes de muchísimos centros urbanos en todo el mundo. Su influencia, ya sea discreta o evidente, se puede ver en cómo están hechas nuestras calles, en el diseño de nuestras plazas públicas y en el ritmo mismo de nuestra vida diaria. Acompáñenme mientras exploramos estos intentos fascinantes de dar forma al destino humano, un plan de ciudad a la vez, descubriendo el legado de estos grandes experimentos urbanos. Nuestro viaje comienza a finales del siglo XIX, un período de enorme expansión industrial y, con ello, una miseria urbana nunca antes vista en muchas de las grandes ciudades del mundo. En medio de cielos llenos de humo y viviendas repletas de gente, un visionario tranquilo llamado Ebenezer Howard pensó en una alternativa radical, un plan para una vida más humana y equilibrada. La llamó la ciudad jardín, una idea que buscaba capturar el movimiento y la oportunidad de la vida urbana, pero conservando la tranquilidad y el poder reparador de la naturaleza. Durante gran parte de la historia, las ciudades crecieron de forma orgánica. Howard no solo soñaba con barrios bonitos en las afueras, la suya era una propuesta social y económica completa. Imaginó comunidades completamente nuevas, independientes, planeadas con cuidado para limitar su tamaño y población, fomentando así un sentido de pertenencia y que fueran fáciles de manejar. Estos serían pueblos diseñados para una vida saludable y para la industria, rodeados por un cinturón permanente de tierra agrícola, un cinturón verde que alimentaría a los habitantes y, muy importante, evitaría el crecimiento descontrolado que estaba consumiendo el campo alrededor de las ciudades existentes. La genialidad del concepto de Howard estaba en su cuidadosa integración de diferentes usos del suelo. Las áreas residenciales, con sus jardines y calles llenas de árboles, estarían separadas pero conectadas a las zonas industriales, asegurando que los lugares de trabajo fueran accesibles pero no molestaran la tranquilidad del hogar. Las actividades comerciales se agruparían en un centro de la ciudad lleno de vida, al que todos los habitantes pudieran llegar fácilmente, creando un espacio público animado. Esta separación cuidadosa, pero conectada con inteligencia, fue revolucionaria para su época. En el corazón de la filosofía de la ciudad jardín estaba la idea de que la tierra fuera propiedad de la comunidad. Howard propuso que la tierra sobre la que se construyera la ciudad se administraría para el beneficio de la comunidad y que el dinero de los alquileres se usaría de nuevo en servicios públicos y comodidades. Esto era un desafío directo a la compra y venta de terrenos para ganar dinero rápido, que él veía como una causa principal de los problemas urbanos, asegurando que la prosperidad del pueblo sirviera a todos sus residentes, no solo a unos pocos con privilegios.
El diseño físico en sí se mostraba a menudo en los diagramas de Howard como una serie de círculos uno dentro de otro, con un parque central y edificios públicos en el medio, extendiéndose hacia afuera a través de avenidas residenciales hasta el cinturón agrícola que lo rodeaba. Este no era un modelo estricto, sino más bien una idea general que se podía adaptar al terreno y a las necesidades específicas de cada lugar. El énfasis siempre estuvo en crear un conjunto armonioso, donde cada parte contribuyera al bienestar de la comunidad y a la sostenibilidad del medio ambiente. Imaginen, si quieren, un pueblo donde cada casa tuviera acceso a un espacio verde, donde los niños pudieran jugar seguros y donde el aire estuviera limpio. Imaginen industrias que fueran eficientes pero no contaminantes, integradas en el pueblo en lugar de estar apartadas en las afueras. Esta era la promesa de la ciudad jardín, un lugar donde el imán de la ciudad y el imán del campo, como los llamó Howard, pudieran atraer con sus fuerzas en perfecto equilibrio, creando una tercera opción mejor. El imán, ciudad-campo. La influencia de las ideas de Howard se extendió por todas partes, inspirando la creación de asentamientos pioneros como Letchworth Garden City y Welwyn Garden City en Inglaterra. Estos se convirtieron en laboratorios vivos, demostrando cómo se podían aplicar sus principios en la práctica. Aunque quizás no lograron la visión soñada completa, mostraron una mejora increíble en las condiciones de vida en comparación con las ciudades industriales de la época, con su énfasis en espacios abiertos, servicios para la comunidad y un desarrollo a una escala más humana. Claro, el concepto de ciudad-jardín no estuvo libre de críticas o desafíos. Algunos decían que era demasiado idealista, quizás incluso antiurbano, en su intento de escapar de los problemas que se veían en las grandes ciudades. Otros señalaban lo difícil que era copiar el modelo a una escala lo suficientemente grande como para enfrentar las enormes presiones de crecimiento de las ciudades en el siglo XX. Sin embargo, sus ideas principales, la importancia del espacio verde, el enfoque en la comunidad y el desarrollo planificado, han seguido sonando fuerte en las siguientes generaciones de pensadores urbanos. El legado de la ciudad jardín se puede ver en el desarrollo de nuevas ciudades en todo el mundo, en el énfasis en los cinturones verdes para contener el crecimiento descontrolado de las ciudades y en el deseo constante de una relación más equilibrada entre nuestros edificios y la naturaleza. Fue un reconocimiento profundo de que la calidad de la vida urbana está totalmente conectada con el acceso a la naturaleza, una lección que sigue siendo muy importante en nuestro planeta cada vez más urbanizado. La visión de Howard fue una respuesta a las crisis específicas de su tiempo, pero sus principios básicos hablan de un deseo humano de siempre: estar conectado con la naturaleza, con la comunidad y con un lugar que se sienta como un hogar. Él entendió que una ciudad es más que solo calles y edificios. Es un hogar para los seres humanos y, como cualquier hogar, debe estar diseñado para cuidar y mantener la vida en todas sus formas. Considerar con cuidado la cantidad de gente viviendo junta era muy importante. Howard creía que al limitar el tamaño de cada ciudad-jardín a unos 32.000 habitantes, se podría crear un verdadero sentido de comunidad. Una vez que se llegara a este límite, se crearían nuevas ciudades-jardín cerca, conectadas por transporte eficiente, formando una ciudad social, un grupo de comunidades, cada una conservando su propio carácter y sus alrededores verdes. Esta forma urbana con muchos centros era una alternativa visionaria a la ciudad única que no paraba de crecer. Proponía una red de pueblos que dependían unos de otros, cada uno ofreciendo una alta calidad de vida, distribuyendo así las oportunidades y reduciendo la presión sobre un solo centro urbano. Esta idea de una red regional de comunidades planificada sigue inspirando las estrategias actuales para el desarrollo urbano sostenible y la planificación regional. El modelo económico también era nuevo. Al quedarse con el aumento del valor del terreno que resultaba del propio desarrollo de la comunidad, la ganancia no merecida, Howard buscó crear un sistema que se pagara solo y que pudiera ofrecer servicios públicos de alta calidad sin cargar demasiado a los residentes.
Este enfoque de cooperación buscaba asegurar que los beneficios del crecimiento de la ciudad se compartieran de manera justa. Al final, la ciudad jardín de Ebenezer Howard fue una afirmación poderosa de que los seres humanos podían, pensando en el futuro y trabajando juntos, crear ambientes urbanos que no solo funcionaran bien, sino que también fueran bonitos, saludables y justos socialmente. Fue un llamado a diseñar nuestros lugares para vivir con conciencia, en lugar de dejar que surgieran de forma desordenada por las fuerzas de la especulación y el crecimiento sin control, un llamado que todavía resuena en los debates de planificación de hoy. A medida que avanzaba el inicio del siglo XX, surgió otra visión poderosa para la ciudad, nacida no de un deseo de armonía con el campo, sino del corazón mismo del movimiento industrial. Este concepto fue desarrollado por Tony Garnier a finales del siglo XIX. Garnier estaba horrorizado por la miseria del Londres industrial. Representaba un intento audaz de usar la lógica y la eficiencia de la industria moderna para organizar la ciudad. La propuesta de Garnier no era para un escape al campo, sino para un centro urbano muy funcional, planeado con lógica, diseñado para unas 35.000 personas. La suya era una ciudad basada en la separación de funciones, un concepto que más tarde se convertiría en una idea fundamental de la planificación urbana modernista. Dividió la ciudad con mucho cuidado en áreas distintas para el trabajo, la vivienda, la salud y el ocio, cada una ubicada y diseñada con cuidado según su propósito específico. Muy importante, estas zonas industriales debían ubicarse aprovechando los vientos dominantes, para llevar el humo o las emisiones lejos de las áreas residenciales, algo muy importante para la salud pública en una época de mucha fabricación. Los barrios residenciales mismos fueron diseñados con una atención increíble a la higiene y al acceso a la luz del sol y al aire. Garnier propuso edificios construidos con materiales modernos como el hormigón armado, lo que permitía ventanas grandes y espacios interiores abiertos. Las calles eran anchas y trazadas en cuadrícula, asegurando una circulación eficiente y bastante separación entre edificios. Un gran contraste con los callejones estrechos y apretados de los pueblos industriales más antiguos. La salud pública era una preocupación central. El plan de Garnier incluía grandes instalaciones hospitalarias, también ubicadas pensando con cuidado en la orientación y la ventilación. También incluyó muchos espacios verdes dentro de las áreas residenciales, no como un cinturón alrededor como el de Howard, sino como parques y jardines integrados en la ciudad, ofreciendo áreas para el recreo y una conexión con la naturaleza dentro de la misma ciudad. Este era un enfoque práctico para el bienestar. Una innovación clave en la Cité industrial de Garnier fue su énfasis en que la tierra y los servicios fueran públicos. Imaginó un lugar ideal socialista donde no había policía, ni iglesias, ni propiedad privada de las cosas para producir. Aunque estas ideas más políticas quizás no se adoptaron tanto, sus principios de dividir por funciones y el uso de materiales y técnicas de construcción modernas resultaron tener muchísima influencia. El estilo arquitectónico propuesto por Garnier era muy moderno, sin adornos, prefiriendo líneas limpias y formas funcionales. Sus edificios estaban diseñados para ser producidos en masa, reflejando los procesos industriales que sostenían la economía de la ciudad. Esta idea de lo racional y eficiente fue un cambio radical respecto a los estilos variados del siglo XIX y anticipó mucha de la arquitectura modernista que vendría después. A diferencia de la visión más independiente de Howard, la ciudad de Garnier fue pensada como un prototipo, un modelo que se podía adaptar y copiar. Era un enfoque ordenado para el diseño urbano, basado en un análisis de las necesidades de la sociedad y de lo que la tecnología podía hacer. La claridad de su división por zonas, separando dónde vivir, trabajar, divertirse y moverse, ofreció una nueva herramienta poderosa para manejar lo complicado del ambiente industrial moderno. Los dibujos y planos detallados de Garnier, publicados en su influyente libro Un Cité industriel, ofrecieron un diseño completo. Cubrían todo, desde cómo estaban hechas las calles y las plazas públicas, hasta el diseño de edificios individuales, incluyendo fábricas, casas,
escuelas y una estación de tren. Este nivel de detalle le dio a su visión una realidad que se podía tocar y que conectó con una generación de arquitectos y planificadores que lidiaban con la rápida industrialización. La Cité Industrielle, aunque nunca se construyó completamente como la imaginó Garnier, tuvo un impacto profundo en la teoría de la planificación urbana. Sus principios de dividir por funciones, la separación del tráfico de carros y peatones, que se ve en sus avenidas anchas y espacios públicos, y el uso de materiales modernos se convirtieron en ideas guía para muchos proyectos de desarrollo urbano durante todo el siglo XX. Fue una prueba de la creencia en el progreso a través del diseño racional. Se puede ver en el trabajo de Garnier un profundo respeto por la lógica de la era de las máquinas. Un intento de crear un ambiente urbano que funcionara con una precisión y eficiencia parecidas. La ciudad misma fue pensada casi como una máquina bien aceitada, donde cada parte cumplía su función en un sistema integrado. Esta visión como de máquina, aunque después fue criticada por poder crear ambientes sin vida, fue en su momento una respuesta poderosa al caos urbano. No se olvidó de planear para el ocio y la cultura. Garnier incluyó diseños para estadios, salones de actos y áreas para reuniones públicas, reconociendo que una ciudad funcional también debe atender las necesidades sociales y culturales de sus habitantes. Estos espacios estaban, como el resto de la ciudad, diseñados con un sentido de orden y claridad, con la intención de fomentar ciudadanos saludables y participativos. La influencia de la Cité Industrielle se puede ver en la planificación de muchas ciudades nuevas y asentamientos industriales, especialmente en Europa, durante el período entre guerras y después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque las ideas socialistas específicas quizás se debilitaron, los principios básicos de organización racional y separación de funciones demostraron ser muy duraderos, dando forma a la vida moderna para millones de personas. La contribución de Tony Garnier fue ofrecer una visión clara y atractiva de cómo se podría estructurar una ciudad diseñada alrededor de las necesidades de la industria moderna y sus trabajadores. Fue un enfoque práctico y con visión de futuro que adoptó nuevas tecnologías y buscó crear orden en la expansión a menudo descontrolada de la era industrial, dejando una marca imborrable en la forma en que pensamos sobre cómo organizar el espacio urbano. A medida que avanzamos más en el siglo XX, las ideas de separación de funciones, que Garnier ya había mencionado un poco, fueron adoptadas con mucha fuerza por un nuevo movimiento internacional de arquitectos y planificadores urbanos. Este fue el Congrès International d'Architecture Moderne, o CIAM, fundado en 1928. Este grupo influyente, que incluía a personas como Le Corbusier y Walter Gropius, buscó definir un enfoque verdaderamente moderno para las ciudades, uno que eliminara lo que veían como ineficiencias y sentimentalismos del pasado. Ellos promovieron lo que se conoció como la ciudad funcional, un concepto que se explicó muy bien en la Carta de Atenas de 1933. Esta idea proponía que las ciudades debían organizarse alrededor de 4 funciones principales: vivir, recrearse, trabajar y transportarse. Cada función debía tener su propia zona separada, divididas por espacios verdes y conectadas por redes de transporte rápido. En el corazón de este urbanismo modernista había una creencia profunda en el poder de la planificación racional y la tecnología para resolver los problemas de la sociedad. Los planificadores del CIAM veían las ciudades densas y de usos mixtos del pasado como caóticas y poco saludables. Su solución fue desarmar la ciudad en sus partes y volver a armarlas de una manera más ordenada, eficiente y, según ellos creían, más higiénica. Esto era diseño urbano como una forma de ingeniería social. La vivienda ideal, en la visión del CIAM, era a menudo el edificio alto de apartamentos, ubicado dentro de espacios verdes como parques, torres en el parque. Se decía que esta forma de construir daría a todos los residentes acceso a luz, aire y vistas, mientras dejaba libre el espacio en el suelo para la recreación y la naturaleza. La calle tradicional, con su mezcla de tiendas, casas y talleres, se consideraba anticuada y debía ser reemplazada por grandes bloques de edificios y caminos separados para peatones.
El transporte, especialmente el automóvil que se estaba volviendo tan popular rápidamente, jugó un papel central en esta nueva forma de pensar las ciudades. El CIAM promovía sistemas de calles organizados por importancia, con autopistas diseñadas para el movimiento rápido y sin obstáculos de los carros, conectando las diferentes zonas funcionales. La circulación de peatones debía estar mayormente separada del tráfico de carros, una medida pensada para mejorar la seguridad y la eficiencia, pero que a menudo llevó a un paisaje dominado por el automóvil. El énfasis en dividir por zonas era total. Las áreas industriales debían estar lejos de las zonas residenciales, los centros comerciales debían ser distintos y estar concentrados, y grandes cinturones verdes debían servir como separación y ofrecer oportunidades para recrearse. Esta separación estricta, aunque lógica en el papel, a menudo no tomaba en cuenta las relaciones complejas y la vida social animada que surgen de una mezcla más natural de usos. La ciudad debía ser una máquina para vivir. La época después de la Segunda Guerra Mundial ofreció una oportunidad nunca antes vista para poner en práctica las ideas del CIAM. En toda Europa, las ciudades destruidas por la guerra necesitaban ser reconstruidas, y en muchas partes del mundo, el rápido crecimiento de las ciudades exigía nuevas viviendas e infraestructura en grandes cantidades. La promesa modernista de eficiencia, precios bajos y un corte total con el pasado resultó muy atractiva para los gobiernos y planificadores. Por lo tanto, los principios de dividir por funciones y el diseño centrado en el automóvil se adoptaron ampliamente, dando forma al desarrollo de muchísimas ciudades nuevas, expansiones de suburbios y proyectos de renovación urbana. Vemos su legado en los enormes parques de oficinas en las afueras de las ciudades, los grandes conjuntos de viviendas formados por edificios altos idénticos y las autopistas de muchos carriles que a menudo cortan los paisajes urbanos. Sin embargo, la vida en estos ambientes modernistas a menudo no cumplió con los sueños que se tenían. La separación estricta de funciones podía llevar a zonas sin vida de un solo uso, que quedaban vacías después del horario de trabajo o no tenían servicios locales. El énfasis en el automóvil a menudo creó ambientes poco amigables para los peatones, contribuyendo al aislamiento social y a que los espacios públicos se usaran menos. La escala humana, a veces, se perdía. Las críticas al urbanismo modernista comenzaron a crecer a partir de los años 60, con personas como Jane Jacobs, que defendieron con fuerza la complejidad, diversidad y vida de los barrios tradicionales de usos mixtos. La sensación de que nadie se conocía en los grandes edificios de apartamentos y la destrucción de comunidades ya existentes por proyectos de renovación urbana llevaron a pensar de nuevo en las ideas principales del CIAM. Sin embargo, no se puede negar que el CIAM y su filosofía de la ciudad funcional transformaron profundamente la forma en que diseñamos y vivimos en los espacios urbanos. Introdujo nuevos tipos de edificios, nuevas formas de pensar la infraestructura y una nueva escala para intervenir en la ciudad. Aunque algunas de sus ideas más estrictas han sido reemplazadas, la preocupación básica por la luz, el aire, el espacio verde y el transporte eficiente sigue influyendo en la planificación actual. La visión del CIAM fue, en muchos sentidos, un producto de su tiempo, una época de fe en el progreso científico y las soluciones tecnológicas. Entender el enfoque del CIAM es clave para entender cómo están hechas muchas ciudades modernas. Como hemos visto, la ciudad jardín, la ciudad industrial y la ciudad funcional ofrecieron respuestas diferentes y poderosas a los desafíos y oportunidades de sus épocas. Desde la búsqueda de Howard de un equilibrio armonioso entre la ciudad y el campo, hasta el ordenamiento racional de la vida industrial de Garnier y la visión audaz del CIAM de una metrópolis moderna dividida en zonas. Estos enfoques han dejado una huella imborrable en el mundo urbano en el que vivimos. Sus filosofías han dado forma no solo a cómo se ven nuestras ciudades, sino también a nuestra propia comprensión de lo que una ciudad puede
y debe ser. Estos no son solo datos curiosos de la historia. Sus principios siguen resonando en los debates actuales sobre desarrollo sostenible. ¿Cuánta gente vive en las ciudades, el espacio público y el papel del transporte? La búsqueda de ciudades más verdes, infraestructura más eficiente y comunidades donde se viva mejor se basa, a sabiendas o no, en las lecciones aprendidas de estos grandes experimentos. Los desafíos del siglo XXI, cambio climático, rápido crecimiento de las ciudades, igualdad social, exigen que nos relacionemos de manera crítica y creativa con esta rica herencia de pensamiento urbano. Estos enfoques clásicos han influido profundamente en la manera en que concebimos y desarrollamos nuestras ciudades hoy en día. Gracias por acompañarme en este viaje.